profesor Casado tiene dificultades para alejarse de su atractiva alumna, la cual se obsesionó de una manera muy particular. La película comienza con una chica llamada Cairo. Sus padres, que son abogados y trabajan en el extranjero, la han dejado totalmente sola. Como vive sola en una casa de Tennessee, escribir es su forma de relajarse. Esta camina por el bosque para llegar a la escuela llevando minifalda y tacones altos. Cuando llega al colegio conoce a su profesor Jonathan Miller, un tipo de mediana edad que intentó ser escritor pero fracasó en el intento y ahora imparte clases. Una vez la chica entra al aula, Jonathan le dice que empiece a leer la cobertura de todo el trimestre porque llegaba a clases temprano. Cairo le dice que ya los había leído todos, lo que deja al profesor asombrado ya que estaban hablando de 12 libros. Mientras hablaban, entra una de las alumnas de regreso de Jonathan llamada Winnie. Cairo también es buena amiga de ella, así que las dos salen a comer juntas. Cuando se fueron, Jonathan se acerca al escritorio de Cairo para ver los libros que estaba leyendo. En ese momento entra Boris, un amigo del profesor Miller, y se acerca a él mientras leía y le quita el libro para ver qué tan interesante era la historia. La verdad es que Jonathan está sorprendido al ver que Cairo traía con ella uno de sus libros escritos por él. Cuando llega a casa, su esposa Beatriz estaba en la computadora haciendo su trabajo. Él intenta pasar tiempo con ella, pero estaba claro que no le daba la más mínima atención. Este insiste hasta que por fin lo miró a los ojos y enseguida le cuenta con gran emoción que una de sus alumnas estaba leyendo su libro. Mientras hablaban, Amy, una de las compañeras de trabajo, la llamó rápidamente. Pasado esto, ambos empiezan a entenderse y parecía obvio cómo iba a terminar la situación, pero inesperadamente su amiga la volvió a llamar, dejando a Jonathan deseoso de poder continuar. Este se lo contó a Boris al día siguiente, añadiendo que su fin de semana no había sido bueno. De repente ven a Cairo saliendo del bosque mientras hablaban en el campo. Al estar frente a frente se quitó los auriculares y lo saludó formalmente. Cuando le preguntaron si no le daba miedo ir por el bosque, ella solo le responde que ella era lo que más miedo daba. En los pasillos, Winnie hace caer sus pertenencias a propósito para que Boris la notara. Este se da cuenta que lo había hecho a propósito y se acercó preguntándole qué necesitaba. Como no le estaba yendo muy bien en clase, estaba claro que intentaba seducirlo. Cairo, al ver esto, se acerca a Winnie y le dijo que estaba totalmente loca. Más tarde, en la casa de Cairo, ambas tienen una extensa conversación, pues Cairo estaba preocupada por no tener ningún logro aparte de ser la mejor estudiante y aburrida. Winnie intenta aconsejarla diciéndole que experimente con algo para que valga la pena escribirlo, como por ejemplo las relaciones entre profesores y alumnos. Esto le hace gracia a Cairo y es aquí donde su amiga le confiesa a ella que le gustaría que su primera vez fuera con el profesor Boris y no con un chico cualquiera que descarga videos subidos de tonos para luego manosearse. Winnie le propone a su amiga que debería intentar con el profesor Miller. Cairo, que está confusa, señala que le separan 20 años de edad y que eso sería bastante raro, pero esta sigue insistiendo diciéndole que no tiene nada de malo y que debería hacerlo, lo que le convierte en una buena lección para su primera vez y que no sentiría ningún dolor. A medida que pasan los días, crece el interés del adolescente por experimentar su primera vez. Llega a tal punto que quiere pasar por ello, pues esta siempre está mirando a Jonathan en clase, y está claro que lo desea. El profesor Miller aparece detrás de ella y le susurra al oído que vaya a su despacho después de clase. Una vez en el despacho, Miller le recomienda ir a una reunión donde leen poesía los fines de semana y está seguro que le va a encantar. Aparte, aprovecha para felicitarla por uno de sus escritos. Le pareció tan interesante que hasta se memorizó varias estrofas para impresionarla. Cuando Cairo se enteró que Jonathan estaba interesado en ella, se sintió conmovida y feliz. Este quería que Cairo escribiera una historia corta, pero esta vez le sugirió que le escribiera al estilo de su autor favorito. Y si la historia le gusta, aprobará todo el semestre, por lo que Cairo muy feliz acepta. En medio de la conversación, Cairo le comenta a su profesor que había leído su libro. Habló de lo mucho que le había gustado y citó algunas partes. Al oír esto, Jonathan se sintió bien porque sabía que su libro menos conocido había llamado la atención de la chica. Miller le confiesa que ya no ha vuelto a escribir algo desde hace ya mucho tiempo, pues desde su matrimonio tuvo una vida más normal y no ha tenido nada interesante que redactar dentro de un libro. Días después, Cairo fue donde su profesor le había recomendado ir con la idea de encontrarlo por ahí. Esta se sienta llevándose la sorpresa de encontrarse con él, pues este se acercó a ella susurrándole al oído. Jonathan le cuenta que durante mucho tiempo había estado mejorando sus habilidades de lectura y escritura. Al mismo tiempo, un hombre llamado Elliot les leía poemas mientras que Cairo escuchaba atentamente lo que el profesor le contaba. Al cabo de un rato, Cairo le confiesa que le gusta mucho el lugar y fue todo lo contrario a lo que ella pensaba. La chica fuma un poco y como ya se sienten en confianza uno del otro, se lo comparte a su profesor. Ambos vuelven a reunirse al día siguiente y vemos que Cairo se vistió de manera diferente a petición de su amiga para impresionar a su profesor. Aparte, también les lleva café tanto a Boris como a Miller. Cairo se sienta junto a su profesor una vez Boris se marcha. Al profesor y su alumna se les ve con más confianza, que incluso juegan con sus lentes entre ellos mismos y comparten un cigarrillo. Cairo le confiesa a Winnie que el profesor no tuvo que decir nada sobre su vestimenta
vestimenta, pero sabe muy bien que quedó encantado. En cuanto terminó la clase, Cairo le cuenta a Miller que decidió que su historia la trabajará con el estilo del autor llamado Henry Miller, lo que sorprende al profesor, pues los libros de dicho autor tienen una historia con bastante romanticismo y erotismo, por lo que cree que no sería una muy buena idea, además de ser bastante controvertida para la escuela. Cairo le dice que aún así puede ser bastante interesante. El profesor lo piensa un poco y le dice que confía en ella, marchándose luego para irse de vacaciones unos días con su esposa Beatriz. Una vez se marcha el profesor, Winnie empezó a burlarse de Cairo, pues cree que ella está intentando seducir a su profesor, haciendo una pequeña actuación de cómo se vio en realidad. Mientras tanto, Cairo buscaba su celular pero no lo encontraba por ningún lado. Al mismo tiempo, los planes de Jonathan seguían retrasándose porque Beatriz no paraba de hablar con su amiga. De repente, en el bolso de Miller sonaba un teléfono mientras esperaba a su esposa. Este se asombra al escuchar hablar a Cairo y ella le dice que había puesto su teléfono en su bolso por accidente y que se lo había llevado a su casa. Mientras hablaban, la mujer del profesor también estaba al teléfono, disgustada y enfadada porque ya no podrían hacer el viaje de fin de semana. Miller se ofrece para llevar el celular de Cairo a su casa y esta le dice que condujera con cuidado ya que iba a llover. Cuando llegó, vio a Cairo salir de su casa con un vestido bastante provocativo, haciendo que este se quede paralizado admirando su belleza. Cairo se acercó a él mientras se miraban fijamente para luego besarse y abrazarse bajo la lluvia. Ambos estaban aturdidos después del intenso momento y los pensamientos de Jonathan no estaban donde debían. Horas después, Cairo le envió el trabajo que le había pedido por correo. Beatriz por su parte le pidió que la dejara sola porque no lo dejaba trabajar a gusto. Miller se marcha y fue a una casita cercana a la suya. Mientras estaba allí, imprimió enseguida el trabajo terminado de Cairo y empezó a leerlo. Conforme va leyendo, vimos que está bastante enganchado con la historia, pues esta narra la historia de un profesor y su alumna, la cual cuenta la relación que ellos tienen de una manera más intensa. Cuando la historia llega a su punto máximo, Jonathan se excita al imaginarse a Cairo en escena, deseoso de complacer su lujuria, y hace que se emocione más de lo debido. Al día siguiente, Cairo apareció con un vestido aún más provocativo, pero parecía que el humor de Jonathan había cambiado de un día para otro, pues ni siquiera la saludó al entrar. Cairo le pregunta si todo estaba bien, y el profesor le responde que estaba disgustado con lo que ella había escrito, mencionando que es inapropiado y exhortándole que haga la historia de nuevo. Incluso después de que Cairo le dijera a Jonathan que se trataba de ellos, él seguía sin creerse lo que ella decía y no quiso escuchar ni una palabra más, diciéndole que si no escribe una nueva historia no tendrá más opción que suspenderla. Miller insultó el trabajo de Cairo y se sintió mal por confiar en ella cuando intentó decirle cómo se sentía realmente. Cairo se enoja mucho y calificó los trabajos del profesor como mediocres. Miller insistió en que solo eran maestro y alumna, lo que hizo enfurecer aún más a Cairo y le dice que espera que sepa lo que hizo, porque el costo que puede llegar a pagar podría ser muy alto. Después de esto, Miller llega a su casa y al mismo tiempo Beatriz vio lo triste que estaba y se acercó preguntándole qué le pasaba. Al principio Jonathan no quería contar lo que le pasaba, pero al final dijo que tenía que ver con su alumna. Comenta que no estaba contento con la historia de Cairo porque tenía un lenguaje inapropiado. Como Beatriz estaba interesada en saber de qué trataba la historia, Jonathan comenzó a leerla. Cuando llegó a la parte más ardiente de la historia, Beatriz se calienta y las llamas comienzan a surgir entre ambos. No obstante, son interrumpidos por Boris deteniendo el intenso momento de la pareja. Al mismo tiempo, Cairo estaba acompañada de Winnie tras el rechazo de Miller. Después de varios tragos, invita a su amiga a tomarse unas fotos subidas de tono. Esto para que Winnie se la envíe al profesor Boris. Es así que los planes de Cairo comienzan a tomar su curso. A continuación, Jonathan recibió las fotos de Beatriz. Del mensaje decía Jonathan que se habían enterado de que algo pasaba entre él y Cairo. Miller, por supuesto, dijo que no era cierto y le contó todo a su mujer, pero Beatriz le dice que de ser cierto podría perder su trabajo e incluso a ella misma. Al día siguiente, tanto Cairo como Miller fueron interrogados. Cairo había hablado primero con la directora, así que sabía qué cosas preguntarle al profesor. La joven no les ocultó nada y les contó todo lo que había pasado. Cuando llegó el turno de Jonathan, parecía incómodo y culpable durante toda la conversación. La directora escuchó ambas versiones, pero al final Jonathan terminó siendo suspendido. Al llegar a casa de Beatriz, le cuenta lo que sucedió. Este intenta explicar cómo pasaron las cosas y su única afirmación fue que le había dado un trato especial a Cairo, cosa que Beatriz obviamente no le creyó. Ambos se pelearon y empezaron a gritarse e insultarse. Después de desahogarse, Beatriz se fue con la idea de divorciarse. Mientras tanto, Winnie le pide a Cairo que pare con lo que le está haciendo al profesor Miller, ya que es muy inmaduro de su parte. A Cairo no le importaron estas preocupaciones y dice que Miller la subestimó. Winnie la amenaza con testificar a favor del profesor, pero Cairo le advierte que si lo hace sacará a la luz que tiene una relación en secreto con el profesor Boris, y así serían dos profesores afectados. Finalmente escribió sobre ello en su redacción para la universidad, afirmando que para ella eso era su mayor logro. Mientras tanto, Miller parecía volver a inspirarse después de tantos años. Ya para finalizar, nos muestran a ambos verse cara a cara. Tal parece que los dos iban a asistir a lo que parece ser una audición escolar.